Bueno, vamos a ver el tema formulación en nomenclatura. Vamos a empezar con compuestos como los óxidos. Los óxidos son compuestos binarios, es decir, formados por dos tipos de elementos que se clasifican en óxidos básicos y en óxidos ácidos. Los óxidos básicos se forman a partir de la combinación del oxígeno y un elemento metálico, y los óxidos ácidos a partir de la combinación del oxígeno y un elemento no metálico. ¿Cuál es la fórmula general que escribimos para un óxido, ya sea óxido básico o óxido ácido? Cuando directamente vamos a escribir un compuesto como un óxido, debemos escribir el elemento en cuestión y el oxígeno. Siguiendo las reglas de los números de oxidación dados a ustedes en la guía teórica, tenemos que una de las reglas establece que todo compuesto neutro, ¿sí?, es igual a la sumatoria de los números de oxidación multiplicado por sus atomicidades, debe ser igual a 0. Entonces, cumpliendo esta regla y asumiendo en el caso del oxígeno que en la mayoría de los compuestos, excepto en los peróxidos, su número de oxidación es -2, y en este caso el elemento en cuestión, sea metal o no metal, va a tener número de oxidación positivo, entonces vamos a ver que para que se cumpla la regla citada recientemente, deberíamos intercambiar estos números en sus atomicidades, de manera que nos quedaría el 2 y nos quedaría el X. Bueno, vamos a ver unos ejemplos y al mismo tiempo vamos a hablar de la nomenclatura de estos compuestos. Para todos los compuestos que estamos desarrollando, en este caso tenemos tres tipos de nomenclaturas para nombrarlos. La tradicional, que ya expresamos algunos aspectos importantes de esta nomenclatura, la de stock y la IUPAC. Vamos a ver, por ejemplo, el azufre. El azufre sabemos, de acuerdo a la ubicación de la tabla periódica, que es un elemento no metálico. El azufre tiene números de oxidaciones 2+, 4+ y 6+. En este caso, si queremos formar un compuesto, un óxido, con el azufre 6+, vamos a ver que intercambiando esos números de oxidaciones, nos quedaría 2,6. Y la relación mínima entre esos dos múltiplos nos queda SO3. Es decir, que esa sería la fórmula de un óxido de azufre con número de oxidación 6+. De acuerdo a la nomenclatura tradicional establece que los elementos que tengan números de oxidaciones más de un número de oxidación, como por ejemplo este caso, se consideran los números de oxidaciones más altos, como es el caso del azufre en su máximo estado de oxidación 6+, lleva terminación -ico. Y al ser un óxido no metálico, se antepone la palabra anhídrido. Es decir, que en este caso, este óxido se lo llamaría, de acuerdo a la tradicional, anhídrido sulfúrico. Bien, de acuerdo a la nomenclatura de Stock establece que independientemente sea un óxido básico o un óxido ácido, también llamado así a estos compuestos, se le indica la palabra óxido siempre del elemento correspondiente, en este caso, y entre paréntesis el número de oxidación indicado en números romanos. Es decir, que para este caso se llamará óxido de azufre 6. La nomenclatura IUPAC, el nombre IUPAC viene de Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, estas son las siglas en inglés, usa los prefijos mono, di, tri, tetra, etc., indicando de esta manera las atomicidades de los elementos que participan en el compuesto. Es decir, en este caso, trióxido de azufre. Si vamos al caso del cloro, el cloro vamos a ver que tiene, en este caso,
el cloro tiene 5 números de oxidación. Lo van a ver en la tabla periódica. Menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces habrá que ver las diferentes formas de nombrarlos, sobre todo según la tradicional. En este caso, nuevamente siguiendo la regla, intercambiamos los números de oxidación, como estos elementos tienen atomicidades que no son múltiplos, no pueden ser simplificados y queda de esta forma. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Para el caso del cloro, que tiene número de oxidación 5, y en la diapositiva siguiente vamos a ver bien la diferencia de estos óxidos, el 5 más lleva terminación ico, o sea, nuevamente anhídrido, porque es un óxido que se obtiene a partir de la combinación del oxígeno y un no metal, o sea, es un óxido ácido, también llamado anhídrido, será anhídrido clórico. Según la regla de la nomenclatura de Stock, será óxido, nuevamente, de cloro 5. Y según IUPAC, vamos a tener que indicar las atomicidades de estos átomos, en este caso pentóxido de 5, pentóxido de dicloro. Vamos a otro ejemplo donde acá el elemento es metálico. El caso del hierro. El hierro tiene números de oxidaciones 2 más y 3 más, o sea que estamos trabajando en este caso con el menor número de oxidación. Nuevamente, intercambiando los números de oxidación, son números múltiples, entonces simplificados nos queda de esta forma. La tradicional usa la palabra óxido para los óxidos básicos y al ser el menor número de oxidación tendrá terminación oso, o sea, será óxido ferroso. Según Lestock, óxido de hierro 2 y según IUPAC, monóxido, porque hay un solo átomo de oxígeno, de hierro. En el caso de estos, cuando el elemento sea metal o no metal, hay un solo átomo, no se usa en este caso para el elemento el prefijo mono, o sea, se dice monóxido de hierro. Bueno, como les decía recientemente, vamos a ver algunos casos, como el cloro, donde pueden formar distintos tipos de anhídridos con sus diferentes números de oxidación. En este caso, son los que están indicados en la diapositiva, y voy a hacer referencia sobre todo a la nomenclatura tradicional en cuanto a estos números de oxidaciones que presenta el cloro. Para el menor número de oxidación, anteponemos el prefijo hipo y su terminación es oso. Para el mayor número de oxidación, o sea 7 más, anteponemos el prefijo per y en terminación o ico. Y para los dos números intermedios, o sea 3 más y 5 más, serán oso, ico. Es decir, si los nombramos, será anhídrido hipocloroso, anhídrido cloroso, anhídrido clórico y anhídrido perclórico. Si bien no están indicados en la diapositiva los nombres de las otras nomenclaturas, podríamos ir revisándola. Por ejemplo, para este sería óxido de cloro 1, de acuerdo al stock, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5, óxido de cloro 7. Y según la nomenclatura IUPAC, monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro, heptóxido de dicloro. Bueno, además de estos óxidos que hemos comentado hasta ahora, existen los llamados óxidos neutros, que para determinados elementos se da esta clasificación. En este caso, se indican en general cuáles son los elementos que pueden dar lugar a
óxidos neutros. Por ejemplo, el manganeso, entre sus números de oxidación está el 4+, el nitrógeno, entre sus números de oxidación está el 1+, 2+ y 4+, además el nitrógeno tiene 3+ y 5+, el carbono tiene 2+ y el azufre tiene 2+. Con esos números de oxidación, estos elementos presentarán o formarán los llamados óxidos neutros. ¿Cuál va a ser la forma de escribirlos? Es la misma que se explicó hasta ahora, tanto para los óxidos básicos como para los óxidos ácidos. La diferencia está en las formas de nombrarlos. Estos compuestos solamente usan la nomenclatura Stock y la nomenclatura de IUPAC. Es decir, que para el compuesto del manganeso nos quedaría ya simplificado, ¿sí?, sus atomicidades, nos quedaría esta fórmula y lo nombraríamos según Stock óxido de manganeso 4 y según IUPAC dióxido de manganeso. En el caso de algunos de los óxidos de nitrógeno, por ejemplo para el nitrógeno con el nitrógeno 1+, sería óxido de nitrógeno 1 según Stock, monóxido de dinitrógeno según IUPAC. Y en el caso del otro óxido, cuando el nitrógeno actúa con 2+, óxido de nitrógeno 2, monóxido de nitrógeno. Bueno, existen elementos que tienen un comportamiento anfótero. ¿Qué significa que un elemento sea anfótero? Es que de acuerdo a determinados números de oxidación, estos pueden formar óxidos básicos y óxidos ácidos. Por ejemplo, el manganeso, entre sus números de oxidación, aparte del +4 o de 4+ que se ha indicado en la diapositiva anterior y que forma con ese número de oxidación óxido neutro, puede formar óxidos básicos con números de oxidaciones 2+ y 3+, y óxidos ácidos o anhídridos con los números de oxidación 6+ y 7+. En el caso del cromo, el cromo tiene 3 números de oxidaciones. Con los dos menores, es decir, 2+ y 3+, pueden formar óxidos básicos y con el 6+ puede formar óxidos ácidos. A modo de ejemplo, vamos a poner la nomenclatura tradicional, que es la que de pronto tal vez les resultaría, un poco para fijar, un poco más para fijarlos, ¿sí?, tanto para los óxidos de manganeso como para los óxidos de cromo. Entonces, según la tradicional, ¿cómo se llamarían estos óxidos? Vamos en el orden de óxidos de menor número de oxidación a mayor número de oxidación. Es decir, el primero con 2+, óxido manganoso, con 3+, óxido mangánico. Adviertan la palabra óxido y óxido. ¿Por qué? Porque son básicos. Con 6+ y 7+, como forman óxidos ácidos, será anhídrido mangánico con el 6+, y anhídrido permangánico con el 7+, similar al anhídrido que hemos obtenido con el cloro en diapositivas anteriores, que con 7+ antepone el prefijo per y terminación ico. En el caso de los óxidos de cromo, también vamos en el mismo sentido, con 2+, con 3+ y con 6+. Para los dos primeros serán óxidos, se los nombrará según la tradicional óxidos porque son óxidos básicos, óxido cromoso y óxido crómico. Y para 6+, de acuerdo a la tradicional, será anhídrido, terminación ico, crómico. De acuerdo a las otras nomenclaturas, creería que no tendrán inconveniente en seguir nombrándolos como se explicó hasta ahora.
Bueno, los próximos compuestos a estudiar son los hidruros. Los hidruros son aquellos compuestos formados por hidrógeno y un metal o un no metal. La ecuación de formación que representa la formación de un hidruro metálico es metal más hidrógeno, que nos da un hidruro metálico, y un no metal más hidrógeno, que nos da un hidruro no metálico. Las fórmulas generales van a venir representadas de la siguiente manera. Como vemos, la forma prácticamente es la misma, EH sub X, tanto para los hidruros metálicos y no metálicos, con la observación que los números de oxidaciones, siguiendo las reglas enunciadas al principio de la guía teórica, los elementos metálicos siempre tienen número de oxidación positivo. Es decir, que el hidrógeno en este tipo de compuesto tiene número de oxidación 1 menos. Mientras que en los hidruros no metálicos, el hidrógeno va a tener número de oxidación 1 más, como lo hace con prácticamente todos los otros compuestos, y el elemento no metálico actuará con número de oxidación negativo. Acá las reglitas de formulación se siguen exactamente las mismas, se intercambian los números de oxidaciones en sus correspondientes atomicidades para que el compuesto formado quede eléctricamente neutro y así cumplir con las reglas establecidas de números de oxidación. Bueno, vamos a ver unos ejemplos tanto de hidruros metálicos como no metálicos y vamos a ver las formas que tenemos para nombrar estos hidruros. En este caso también vamos a usar las tres formas de nomenclatura, la nomenclatura tradicional, la nomenclatura de Stock y la nomenclatura IUPAC. Para eso he propuesto una serie de ejemplos. En el caso del sodio 1 más, en el caso de calcio 2 más y en el caso de hierro 2 más. Siguiendo las reglas de formulación, entonces nos quedaría esta fórmula con el sodio, esta fórmula con el calcio y esta fórmula con el hierro. ¿Cómo los vamos a nombrar de acuerdo a las distintas nomenclaturas? Hidruro de el elemento que corresponda, es decir, hidruro de sodio, hidruro de calcio, y acá también, de acuerdo a la tradicional, si corresponde el número de oxidación menor, que en general actúan con los menores números de oxidaciones para formar hidruros, será terminación oso, hidruro ferroso. En el caso de la nomenclatura de Stock, cuando el elemento tiene un solo número de oxidación, como lo es para todos los metales alcalinos y alcalinos térreos de la tabla periódica, se los nombra de la misma manera que la tradicional, hidruro de sodio, hidruro de calcio. En cambio, para el hierro, donde sabemos que tenemos más de un número de oxidación, y que para el caso del hierro es 2 más y 3 más, en este caso es importante dejar establecido con números romanos con cuál número de oxidación está actuando, es decir, hidruro de hierro 2. De acuerdo a la IUPAC, nuevamente vamos a anteponer los prefijos mono, di, según corresponda, con a continuación la palabra hidruro de el elemento que corresponda, es decir, monohidruro de sodio, porque tenemos un solo hidrógeno, dihidruro de calcio, porque tenemos dos hidrógenos, dihidruro de hierro, porque tenemos dos hidrógenos. En el caso de los hidruros no metálicos, aquí también el no metal actúa con su menor número de oxidación, que para los elementos no metálicos suele ser siempre el menor, digamos, el número de oxidación negativo. Entonces, y el hidrógeno, por supuesto, van a tener números de oxidaciones 1 más. Va a tener número de oxidación 1 más. Entonces, para el caso de este hidruro no metálico con el cloro, con el amoníaco que está actuando con 3 menos y con el carbono que está actuando con menos 4. ¿Cuáles serían las nomenclaturas?
Según la tradicional, la regla establece que vamos a poner de base el nombre del no metal con terminación uro y a continuación de hidrógeno, es decir, cloruro de hidrógeno. Para el caso de este compuesto, habitualmente se lo nombra como amoníaco, de acuerdo a la tradicional, y para el caso del carbono como metano. Entonces, para el stock nos quedaría, al igual que nombrábamos los óxidos, nada más que cambiando la palabra óxido por hidruro. Hidruro de cloro 1, hidruro de nitrógeno 3, hidruro de carbono 4. Y para el caso de la IUPAC, nuevamente, monohidruro de cloro, trihidruro de nitrógeno, tetrahidruro de carbono. Bueno, existen otros compuestos llamados hidrácidos que se obtienen a partir de hidruros no metálicos, que sabemos que ya están al estado gaseoso. Estos en agua presentan propiedades ácidas. ¿Quiénes son estos compuestos que pueden formar hidrácidos? Van a ser el grupo de los halógenos, cloro, bromo, yodo, y el azufre y los elementos de su grupo. Entonces, estos compuestos son llamados hidrácidos, son ácidos que no contienen oxígeno, por eso se les llama ácidos no oxigenados. A modo de ejemplo, vamos a poner el cloruro de hidrógeno, recién visto en la diapositiva anterior, que se encuentra al estado gaseoso. Este cloruro de hidrógeno en agua pasa a ser ácido clorhídrico. Presenta propiedades ácidas. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué significa que un compuesto presente propiedades ácidas. Y la fórmula del compuesto es exactamente la misma, nada más que se diferencia. Cuando se encuentra en estado acuoso, se pone entre paréntesis AC, y sabemos que corresponde al hidrácido. En el caso del sulfuro de hidrógeno, nótense que acá el azufre tiene número de oxidación -2, que es su menor número de oxidación, forma un hidruro no metálico como el sulfuro de hidrógeno, que está en el estado gaseoso, mientras que ese hidruro no metálico en agua va a presentar, ¿sí?, va a corresponder al ácido sulfídrico, donde acá distinguimos nuevamente el estado en que se encuentra ese compuesto, AC de acuoso, terminación hídrico, es un hidrácido. En cambio, cuando el compuesto se encuentra en estado gaseoso, estamos frente a un hidruro no metálico, cuya formulación es exactamente la misma. Entonces, sulfuro de hidrógeno como hidruro no metálico, y ácido sulfídrico en estado acuoso. Las nomenclaturas de Stock y UPAC ya se han observado para este compuesto. Vamos a ver cómo sería para el azufre: hidruro de azufre 2 y según UPAC, dihidruro de azufre. Bueno, los próximos compuestos son los hidróxidos. Los hidróxidos son aquellos que se forman a partir de un óxido básico y agua. Son compuestos ternarios, es decir, que ahora están formados por 3 elementos. La fórmula general de estos compuestos va a ser el elemento metálico, entre paréntesis un grupo llamado hidroxilo o hidróxido, con su correspondiente número de oxidación, que va a ser la sumatoria, a partir de la sumatoria de los números de oxidación de oxígeno y de hidrógeno de acuerdo a las reglas. El elemento metálico tiene siempre número de oxidación positivo, y la forma de escribir estos compuestos es exactamente la misma que venimos describiendo hasta ahora, es decir, intercambiando esos números o estados de oxidación para que el compuesto quede eléctricamente neutro.
Entonces, a modo de ejemplo, un hidróxido que puede formar el cobre con número de oxidación 2 más será cobre OH, entre paréntesis, sub 2. Para el caso del aluminio con número de oxidación 3 más, será aluminio OH, entre paréntesis, sub 3. ¿Cómo vamos a nombrar estos hidróxidos de acuerdo a las distintas nomenclaturas? Seguiremos la misma que hemos visto hasta ahora. La tradicional establece terminación oso, ico, según el número de oxidación. Si se tratase de un elemento con un solo número de oxidación, será hidróxido del elemento correspondiente. Así, por ejemplo, para el cobre, que sabemos que tenemos números de oxidación 1 más y 2 más, como está actuando con el mayor, será hidróxido cúprico, mientras que el aluminio, como tiene un solo número de oxidación, será hidróxido de aluminio. Según la nomenclatura de Stock, vamos a cambiar la palabra óxido por hidróxido del elemento que corresponda y entre paréntesis en números romanos su número de oxidación. Hidróxido de cobre 2, mientras que para el aluminio, como ya se dijo anteriormente, cuando se trata de un solo número de oxidación, simplemente se indica hidróxido de aluminio, al igual que la tradicional. Según la nomenclatura IUPAC, usará los prefijos di, mono, di, tri, será dihidróxido de cobre, trihidróxido de aluminio. Bueno, los hidróxidos son sustancias que pueden disociarse cuando se encuentran al estado acuoso. Es decir, producto de esa disociación, estas especies van a liberar iones hidróxidos, que son llamados aniones porque tienen una carga negativa. Al mismo tiempo que liberan los aniones hidróxidos, el producto de la disociación, también están en agua los cationes correspondientes. Es decir, si en este caso se disocia el hidróxido cúprico, en solución acuosa estarán presentes el catión cúprico y el anión hidróxido. Observemos que acá el compuesto que está escrito es eléctricamente neutro. Y esa electroneutralidad se mantiene también en la fase acuosa. ¿Por qué? Porque el ion cúprico tiene dos cargas positivas y en este caso tenemos dos aniones hidroxilos o dos aniones hidróxido, que son dos cargas negativas y que compensan o neutralizan las dos cargas positivas. Otro ejemplo podría ser el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio también, todos los hidróxidos a la temperatura ambiente se encuentran como sólidos y cuando se encuentran en fase acuosa se disocian con este comportamiento. Entonces, el hidróxido de aluminio, por ejemplo, en solución acuosa podemos tener un anión hidróxido, dos aniones hidróxido, tres aniones hidróxido con sus correspondientes cationes. Observando aquí que también, como se dijo anteriormente, se mantiene la electroneutralidad. En el último caso, a partir del hidróxido de aluminio, vamos a tener el catión aluminio, que lleva su mismo nombre, y el anión hidróxido. Bueno, otro tipo de compuestos dentro de clasificación de compuestos ternarios son los oxácidos. Estos compuestos están formados por hidrógeno, por oxígeno y un elemento no metálico o metálico. Los metálicos serían los que tienen comportamientos anfóteros, como es el caso del cromo y del manganeso. La fórmula, digamos, o la ecuación general, ¿sí? que mostramos en este caso en la formación de un oxácido es a partir del óxido ácido o anhídrido más agua. Obtendríamos entonces el compuesto oxácido. En este caso,
para escribir la fórmula de un compuesto de un oxácido, en primer lugar escribimos el hidrógeno, a continuación escribimos el no metal o metal anfótero y el oxígeno. Aquí vamos a seguir una serie de reglas mnemotécnicas a la hora de escribir estos compuestos. Nosotros, siguiendo las reglas de números de oxidación, sabemos que el hidrógeno en este tipo de compuestos siempre va a actuar con número de oxidación 1 más. El oxígeno va a actuar siempre con número de oxidación 2 menos y el elemento E va a tener número de oxidación o va a actuar con el número de oxidación X más. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la fórmula de un oxácido? En este caso vamos a seguir dos situaciones que se nos puede presentar. En este caso, cuando el elemento actuaría con número de oxidación impar, el subíndice del hidrógeno va a ser igual a 1. En este caso, en realidad para los dos casos, vamos a observar que la atomicidad del elemento, como lo expresa ahí el escrito, va a estar siempre igual a 1, la atomicidad o el subíndice. Entonces, volviendo al primer caso, vamos a tener que el elemento que actúa puede tener un número de oxidación impar o par. En el primer caso, cuando el X más es impar, por ejemplo, un elemento cloro que puede tener 1 más, 3 más, 5 más, etc., vamos a ver que en este caso la atomicidad del hidrógeno o el subíndice del hidrógeno es 1. Y el X es el que vamos a tener que averiguar. En el caso 2, cuando el número de oxidación es par, vamos a ver que la atomicidad o el subíndice del hidrógeno va a estar fijado por 2. Y el valor, digamos, a completar para escribir la fórmula completa y correcta es indagar qué valor debería tomar X, o sea, el subíndice del oxígeno. Eso lo vemos en la próxima diapositiva. Bueno, entonces, vamos a ver dos ejemplos para aclarar lo que se informó sobre la fórmula de un oxácido. Si observamos en este caso, este oxácido que está formado por hidrógeno, por nitrógeno y por oxígeno, el nitrógeno está actuando con número de oxidación 5 más. Sabemos por la regla anterior que cuando el número de oxidación es 5 más, el subíndice del hidrógeno es 1. Y también sabemos que el número de oxidación del hidrógeno es 1 más. Es decir, que si yo multiplico la atomicidad del nitrógeno, que es 1, por 5, me da más 5. Si multiplico la atomicidad del hidrógeno, que es 1, por 1 más, me da 1 más o más 1. Si sumo estos dos números de oxidación, me estarían dando más 6. Ahora bien, el número de oxidación del oxígeno sabemos que es 2 menos. Es decir, que tendríamos que multiplicar por un número tal que el resultado de ese producto iguale a la suma de los números de oxidaciones de los otros elementos. Entonces, esto también se lo puede proponer como una simple ecuación matemática. Es decir, 1 más 5, que refieren al hidrógeno y al nitrógeno, más menos 2 por X tiene que ser igual a 0 para cumplir la regla de que la suma de los números de oxidación en un compuesto neutro es igual a 0. Si yo despejo
de esta ecuación, el valor de x, me da igual a 3. Observemos que no es necesario siempre plantear la ecuación, es hasta que se adquiera una cierta práctica. Entonces, si yo acá miro que estos dos me van a dar 6, entonces con solo jugar con estos valores de x, que aclaro, estos valores de x para la mayoría, prácticamente todos los oxácidos, son 4 posibles valores que pueden tomar los oxígenos como atomicidad: 1, 2, 3 y 4 o 4. Entonces, si yo multiplicaría, pondría el x igual a 1, no me cerraría este balance y no sería igual a 0, porque me daría 1 por menos 2, más 6 no sería igual a 0. Si vamos al 2, 2 por menos 2, menos 4, más 6 tampoco es igual a 0. Sin embargo, si ponemos el 3 por menos 2, me da menos 6, más 6 es igual a 0. De ahí a que el resultado de x igual a 3. Veamos otro caso. El caso de un oxácido de cromo. Para mirar la regla que hicimos hace rato, como en este caso el número de oxidación del cromo es 6 más, entonces debe haber 2 átomos de hidrógeno. En la atomicidad, el del hidrógeno es 2. De igual forma, si yo multiplico 2 por 1 más, me da más 2, 1 por 6 más me da 6 más, la suma de estos dos números de oxidación me daría más 8, entonces deberá buscar un valor de x de manera tal que multiplicado a menos 2 me permita luego sumar estos valores y que me dé 0. Si esto es más 8, entonces este valor debería ser igual a 4, porque 4 por menos 2 me da 8. De esta forma nos quedan escritos los dos oxácidos que comúnmente se les dice ácidos. Ahora vamos a ver cómo se los nombra. Bueno, vamos a hablar un poco de la nomenclatura de los oxácidos. En primer lugar, tenemos la fórmula del ácido nitroso. En este caso, el compuesto corresponde a un ácido que está conformado por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y si analizamos lo visto anteriormente y jugamos con los números de oxidación, el nitrógeno acá está actuando con 3 más. En este caso, la nomenclatura tradicional usa el menor número de oxidación entre los dos posibles estados que pueden formar ácido, ¿sí? El nitrógeno son 3 más y 5 más. Recordemos que los otros estados de oxidación, el nitrógeno solamente forma óxidos neutros, entonces los únicos estados de oxidación que pueden conformar el nitrógeno es con 3 más y 5 más. Como está actuando con el menor, será ácido nitroso. De acuerdo a la nomenclatura de Stock para los oxácidos siempre da la terminación ico, ¿sí? Es una combinación, digamos, en cuanto a que la terminación es ico y lo acompaña el número de oxidación representado en números romanos. Así, por ejemplo, ácido dioxonítrico 3. Di por la presencia de dos oxígenos, oxo porque estamos haciendo referencia a que es dos átomos de oxígeno, nítrico porque siempre tendrán terminación ico, pero lo especificamos que está actuando con 3 más al poner el número romano 3. La nomenclatura IUPAC hace el cambio ico por ato, es decir, ácido
dioxonitrato 3 de hidrógeno. Indica la cantidad de hidrógeno que hay en el ácido. Vamos al ejemplo siguiente. Vamos justamente al que hemos obtenido recién en la diapositiva anterior. Acá el cromo está actuando, dijimos, con 6 más. Es un número de oxidación par. Por eso la atomicidad del hidrógeno era 2. Y habíamos determinado el valor de X como atomicidad del oxígeno. Entonces, de acuerdo a la tradicional, será ácido crómico. Según la de Stock, tendríamos que indicar el número de oxígenos e indicar el número en números romanos el estado de oxidación del cromo, o sea que sería tetraoxocrómico 6. Estamos indicando cuántos oxígenos, por eso estamos diciendo tetra, oxo, terminación siempre ico, y en números romanos indicando el número de oxidación del elemento E. Y acá en la nomenclatura IUPAC cambiamos la terminación ico por ato e indicamos el número de hidrógenos, es decir, será ácido tetraoxo, porque estamos nuevamente indicando 4 oxígenos, cromato, hemos cambiado la terminación ico por ato, 6 de dihidrógeno, porque el ácido tiene 2 átomos de hidrógeno. En el siguiente caso, ya habíamos estado hablando en la formulación del ácido nítrico. En la nomenclatura de Stock será trioxo nítrico 5. Y en la nomenclatura IUPAC vamos a cambiar la terminación ico por ato y vamos a indicar la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido, es decir, ácido trioxonitrato 5 de hidrógeno. Y el último ejemplo, acá podemos ver que el número de oxidación del cloro tendrá que ser impar, porque estamos viendo que el hidrógeno es 1. Correspondería entonces al número de oxidación 7 más para el cloro, para que la regla de la sumatoria de los números de oxidación me dé igual a 0. De acuerdo a la nomenclatura tradicional y como ya se vio en el caso de los anhídridos, cuando el cloro actúa con estado de oxidación 7 más, se antepone el prefijo per y terminación ico, o sea que acá se cambia la palabra anhídrido por ácido. Será ácido perclórico. En la nomenclatura de Stock, nuevamente indicamos la cantidad de oxígenos, o sea, tetraoxo clórico 7. Y en la nomenclatura de IUPAC, ácido tetraoxoclorato 7 de hidrógeno. A continuación vamos a presentar unos casos especiales dentro de lo que son los compuestos oxácidos. Algunos óxidos ácidos de los que ya estuvimos analizando, entre ellos se encuentran el fósforo y el silicio. El fósforo en estado de oxidación 5, 3 y el silicio en su estado de oxidación 4. ¿Por qué casos especiales? Porque estos óxidos ácidos, también llamados anhídridos, pueden combinarse de distintas formas con el agua. Pueden combinarse desde el punto de vista estequiométrico con distintas cantidades de moléculas de agua, dando lugar a distintos tipos de oxácidos. Así, por ejemplo, a partir del anhídrido fosfórico, ya visto en diapositivas anteriores, el fósforo acá está actuando con 5 más, el oxígeno con 2 menos,
Recordando la formulación de un anhídrido, se intercambian los números de oxidación y nos queda el anhídrido fosfórico. El anhídrido fosfórico combinado con una unidad de agua, ¿sí? Ya luego lo nombraremos como moles a estos, va a dar lugar a un ácido, a un tipo de ácido. Este ácido llamado metafosfórico. Sin embargo, el mismo anhídrido puede combinarse con 2 unidades de agua, llamado más adelante moles, 2 moles de agua, dando lugar al ácido pirofosfórico. Y finalmente, el mismo anhídrido puede combinarse con 3 unidades de agua, o 3 moles de agua, vamos a decir, para dar el ácido ortofosfórico. Nótese que el prefijo meta, piro y orto refiere a la cantidad de agua que participa en la combinación. Todos tienen terminación ico porque estamos partiendo del anhídrido fosfórico. Y la diferencia va a estar justamente en el nombre de acuerdo a la cantidad de agua que usó en su combinación. ¿Esto cómo lo podemos observar? No está indicado detalladamente en la diapositiva, pero ¿cómo podemos llegar a estas fórmulas? Si sumamos o contamos la cantidad de átomos que hay antes y después de la flechita, vamos a poner que tendríamos 2 de fósforo, 5 más 1, 6 de hidrógeno y 2 de hidrógeno. Como los 3 números que quedan como subíndices son múltiplos, se simplificarían, porque acá nos quedaría simplificado la mitad del 6 nos queda 3, la mitad del 2 nos queda 1, la mitad del 2 nos queda 1, y para seguir manteniendo lo que se llama un balance de masa, es que es este 2 el que indicamos acá. De la misma manera, si ustedes lo analizan, en el segundo caso tendríamos 2 fósforo, tendríamos 5 más 2, 7 oxígenos y 2 por 2, 4 hidrógenos. Analicemos el último caso. Nos quedarían 2 fósforo, ¿sí? Que ya se simplificó, 5 más 3, 8 oxígeno, que ya se simplificó, 3 por 2, 6. También, entonces nos quedaría 6, 2 y 8. Simplificado los 3 números que son múltiplos, nos queda el ácido escrito de esta manera. Con el 2, que lo que permite es mantener el balance de masa que nosotros decimos habitualmente. Bueno, acá, al igual que los hidróxidos que pueden disociarse, en este caso los oxácidos también pueden hacerlo. Los oxácidos, al disociarse, se caracterizan por liberar o presentar en fase acuosa iones hidrógenos, también llamados protones. Es decir, por ejemplo, el ácido sulfúrico en solución acuosa no se encuentra como una molécula agregada de esta forma, sino que se encuentran sus especies ionizadas, es decir, el anión sulfato, porque es una carga negativa, y el catión hidrógeno, también llamado protón. Para el caso del ácido nitroso, obsérvese que la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido nitroso es la cantidad de iones hidrógenos que habrá en solución. Y acá también tenemos que tener en cuenta que por cada carga positiva que haya, habrá una carga negativa que viene dada en este caso por el anión nitrito. Si volvemos al caso anterior, vamos a ver que por cada 2 protones yo tengo 2 cargas negativas, que es la que tiene el anión sulfato. El tercer caso
que es el ácido sulfídrico, está dentro de los grupos de los hidrácidos, recordemos, no es un oxácido este caso, sino que es un ácido sin el oxígeno. Entonces, hasta ahora hemos visto los oxácidos que pueden tener oxígenos y los hidrácidos que no tienen oxígeno, pero que también tienen propiedades ácidas. Es por eso que en solución acuosa liberan iones hidrógenos con sus correspondientes aniones. Acá el ácido sulfídrico tiene 2 hidrógenos, por eso en solución acuosa tiene 2 protones. Y el anión que compensará esas 2 cargas positivas será el anión sulfuro, que corresponde a S2-. Bien, de acuerdo a la tradicional, que es una de las formas que vamos a usar cuando escribamos también las sales, vamos a ver que cambiamos el sufijo cuando vamos a escribir, en este caso, las sales que van a ser productos, ¿sí?, de estos aniones que se generan en fase acuosa, se cambia la nomenclatura. Cuando es ico, el sufijo del anión terminará ato. Cuando es oso, el sufijo del ácido será ito. Y cuando es hídrico, el sufijo del ácido será uro. Retomando, si tenemos el ácido sulfúrico, su anión se llamará sulfato. Si tenemos el ácido nitroso, terminación oso, el anión se llamará nitrito. Y si tenemos el ácido sulfídrico, terminación hídrico, su anión correspondiente será el sulfuro. Bueno, la forma de nombrar los iones, en este caso en solución, puntualmente los aniones que deriven de los respectivos ácidos, en cuanto a la moderna, la nomenclatura moderna, se usa una combinación de la forma sistemática según IUPAC con la nomenclatura de stock. En este caso, como ya se indicó en una tabla anterior, se indican los prefijos mono, di, tri para indicar la cantidad de oxígeno, seguido del nombre del no metal, que es distinto del oxígeno, con la terminación ato, y colocándose a continuación el estado de oxidación del correspondiente elemento en números romanos. Así, por ejemplo, como se vio en el caso anterior, teníamos el ácido sulfúrico, que según la tradicional era anión sulfato, o sería tetraoxosulfato 6. Y en el caso del ácido clorhídrico, en este caso, anión cloruro. Bueno, finalmente vamos a ver los compuestos, las sales. Existe una clasificación de sales, comentarles primeramente eso. Las sales se pueden clasificar en sales neutras, sales básicas y sales ácidas, y vamos a ver algunos ejemplos de ellas. Fundamentalmente, las sales, vamos adelantando que están dentro de lo que es la clasificación de compuestos iónicos. Están constituidos por cationes, que son los cationes metálicos, y un anión que proviene del ácido. Entonces, prácticamente no existen moléculas de sales, sino agregados, se les llama, eléctricamente neutros. Entonces, ¿cuál es la ecuación de formación de una sal? Las sales pueden formarse a partir de los ácidos oxigenados, combinándose con un hidrógeno, para dar una sal oxigenada, que es un compuesto ternario, y agua. También otra forma de obtener sales es a partir de un hidrácido, recordemos que es un compuesto binario sin oxígeno, más hidróxido, obteniendo así
un compuesto binario dentro de lo que son las sales, denominadas sales binarias y agua. Algunas ecuaciones que permiten, dadas como ejemplos, que permiten indicar cómo se forma una sal. En este caso, estos 4 ejemplos representan formación de sales neutras. Así, por ejemplo, a partir de un hidrácido como el ácido clorhídrico, que se combina con hidróxido de calcio para dar una sal, ¿sí? Calcio, cloro 2 y agua. Ahora, ¿cómo se forma esta sal? Tengamos en cuenta y tengamos presente lo que se habló de disociación de hidróxidos y de ionización de ácidos. Estas especies liberan en solución acuosa iones hidróxidos, que los dijimos que son los aniones OH negativo, y los ácidos liberan iones protones. Ahora, los protones combinados con los aniones hidróxidos van a dar lugar a la molécula de agua. Y las otras especies que nos quedan en solución, como el anión cloruro y el catión calcio, son los que van a dar lugar a la correspondiente sal. Observemos que estos compuestos se van a escribir de la misma forma que veníamos escribiendo los otros compuestos, es decir, respetando las reglas de los números de oxidación. Entonces, en los números de oxidaciones acá se van a mantener. Si el calcio acá está actuando con 2 más por la formación del hidróxido, acá el calcio sigue teniendo número de oxidación 2 más. Si el cloro acá tenía 1 menos, el cloro también sigue teniendo 1 menos. Y en este caso, para que el compuesto quede eléctricamente neutro, se intercambian nuevamente acá los números de oxidación. Es decir, 2 cloro, 1 calcio. De manera que 2 por 1, 2 por menos 1 me da menos 2, más 2 por 1 me da más 2, y la suma me da igual a 0. Veamos el ejemplo 2. Si partimos del ácido nítrico, que es un oxácido, con el hidróxido de sodio, nuevamente los protones aquí del agua, los protones del ácido, perdón, se van a combinar con los hidróxidos de la base para darme agua. Lo que nos queda para formar la sal es el anión nitrato y es el catión sodio. Las sales se escriben primero el elemento metálico, en este caso el sodio, con el correspondiente anión. El sodio mantiene su número de oxidación 1 más y acá el nitrato porque es menos 1. No es necesario ir sacando los números de oxidación de los elementos que están dentro del paréntesis, que sí se podría hacer así también, sumar los números de oxidación y el resultado me da la carga que lleva el anión arriba. Por ejemplo, 3 por menos 2 menos 6 más 5 menos 1. Pero existe una forma más fácil todavía de determinar esta carga menos 1, simplemente mirando la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido. Si un ácido tiene un hidrógeno, bueno, el radical anión tendrá una carga negativa. Bien, nuevamente, como el metal conserva su estado de oxidación, la carga del anión es menos 1, intercambiando estos números de oxidación, nos queda la sal escrita tal cual como se presenta. Algo que no se aclaró todavía es cómo igualamos las ecuaciones químicas. Hay una serie de pasos para igualar una ecuación química en la formación de una sal. Digamos, para ser ordenados en una igualación, podríamos empezar primero por el metal, ¿sí? Luego continuamos por el anión correspondiente, luego igualamos los hidrógenos y si el resto anteriormente está todo igualado, el oxígeno debería quedar bien igualado. Retomemos, por ejemplo, la ecuación 1.
Si tenemos un calcio, acá tenemos un calcio, tenemos un cloro, acá tenemos 2 cloro, es decir que tendríamos que anteponer al ácido 2 para igualar el cloro. A partir de ahí ya tenemos ahora 2 hidrógenos más 2 hidrógenos son 4 y es por eso que nos tendríamos que tener acá 2 moléculas de agua, por eso está puesto el 2. Y luego, finalmente, deberíamos corroborar que los oxígenos estén igualados. En este caso tenemos 2 oxígenos y en el caso del agua, porque tenemos 2 moléculas de agua, nos quedan 2 oxígenos. En la ecuación 2, que ya la explicamos cómo se forma, veamos cómo sería la igualación. Nuevamente tenemos un sodio, acá tenemos un sodio, tenemos un radical nitrato, vamos a decir, o sea, es un NO3. Acá tenemos un radical nitrato, miramos la atomicidad que está como subíndice, un NO3. Tenemos 2 átomos de hidrógenos, ¿sí? Antes de la flecha, y tenemos 2 átomos de hidrógenos que lo aporta el agua. Los oxígenos deberían estar igualados. 3 oxígenos más 1 son 4. 3 oxígenos más 1 son 4. Bueno, continuando con la tercera ecuación, siguiendo la formación de forma sistemática, como se explicó anteriormente, a partir del ácido brómico más el hidróxido de potasio, vamos a escribir el ion potasio, el ion bromato, más el agua, que ya se dijo cómo se forma el agua. Veamos la igualación. Tenemos un potasio, que tenemos entonces 1 más, ¿sí? Porque teníamos el número de oxidación 1 más, 1 menos, porque tenemos un solo hidrógeno, y la sal nos queda escrito tal cual como se expresa. Ahora, habiendo aclarado eso, veamos la igualación. ¿Cuántos potasios tenemos? Un potasio, ¿sí? Un radical bromato, que sería el BrO3, un radical bromato. Tenemos 2 hidrógenos y tenemos 2 hidrógenos. Los oxígenos deberían estar igualados. 4, 4. El último ejemplo, para destacarlo también porque se ven muchas diferencias con respecto a las otras ecuaciones, vamos a observarlo. Acá tenemos el ácido carbónico, en este caso el carbono está actuando con 4 más, es par, por eso hemos escrito el 2 acá abajo, el 3 para que se cumpla la neutralidad del compuesto, se combina con hidróxido férrico. El hierro está actuando con 3 más. Entonces los protones que provienen de acá, con los hidroxilos que liberan en solución acuosa los hidróxidos, me van a dar agua. El número de oxidación del hierro es 3 más, por eso es el que está escrito acá. La carga del radical carbonato será 2 menos, porque acá tenemos, antes de la igualación, tenemos 2. Entonces nos quedaría, intercambiando estos números de oxidación, nos quedaría 3 para el carbonato y 2 para el hierro. Bien, finalmente igualemos esta ecuación. Comenzamos con el metal. Acá tenemos 2 hierros y antes de poner este 2 teníamos un solo hierro. O sea que vamos a poner acá el 2 para igualar. Se igualan con esos números antes de la fórmula llamados coeficientes estequiométricos. Bien, tenemos 3 carbonatos, es el 3 que está fuera del paréntesis. El carbonato es el grupo CO3, ¿sí? Y tenemos 3 de estos carbonatos. Por eso que hemos puesto el 3 acá como coeficiente estequiométrico. Ya hemos igualado el metal y el radical carbonato. A continuación vamos a igualar los hidrógenos. 3 por 2 son 6 hidrógenos, más 2 por 3
son 6 hidrógenos, o sea que en total tenemos 12 hidrógenos antes de la flecha. Entonces vamos a tener que poner 6 moléculas de agua para igualar los hidrógenos. Es por eso que se observa el 6. Y finalmente vamos a chequear que los átomos de oxígenos estén igualados. 3 por 3, 9. Acá vamos a tener 2 por 3, 6. O sea que tendríamos 15 átomos de oxígenos. Y en este caso nos quedarían 3 por 3, 9, más las 6 moléculas de agua nos aporta 6 átomos de oxígeno y la suma nos da 15. Bueno, acá presentamos la nomenclatura de las sales neutras obtenidas recientemente de acuerdo a las nomenclaturas tradicional, Stock y UPAC. Para el primer caso, cloruro de calcio, de acuerdo a la tradicional, cloruro cálcico o simplemente cloruro de calcio también, y dicloruro de calcio. En el segundo caso, nitrato de sodio, hemos cambiado la terminación ico por ato, nitrato de sodio, también de acuerdo al Stock, o nitrato sódico, trioxonitrato 5 de sodio, de acuerdo a lo que se analizó también con la nomenclatura de los ácidos también en la tabla anterior, ¿sí? Trioxonitrato 5 de sodio. Trioxonitrato 5 de sodio. En el caso 3, bromato de potasio, porque cambiamos la terminación ico por ato, bromato de potasio, también en Stock. ¿Cuándo coincide en Stock con tradicional? Cuando el elemento tiene un solo número de oxidación, que bueno, en este caso, casualmente resultaron estos elementos que tienen un solo número de oxidación. En el caso de UPAC, trioxo bromato 5 de potasio. Y en el último ejemplo, terminación ato, porque proviene del carbónico, carbonato férrico, porque el hierro acá tiene 2 números de oxidación y está actuando con el mayor. De acuerdo a la nomenclatura de Stock, carbonato de hierro 3, indicamos con números romanos el número de oxidación del hierro, y la UPAC utiliza los prefijos. Cuando tenemos más de un radical, como es este caso, tenemos 3, también para indicar esa cantidad de radicales se usan los prefijos bis, tris, tetraquis, etc. Entonces en este caso será tris porque estamos indicando este numerito, el 3. Luego trioxocarbonato 4 de dihierro. Entonces la UPAC, ¿sí?, utiliza no solamente los prefijos tri, mono, di, sino también para indicar la cantidad de los radicales que participan en esta sal. Entonces, repito, tris por este 3, tris, trioxocarbonato, porque siempre tiene terminación ato según la UPAC, indicamos con número romano el número de oxidación del no metal, D indicando con prefijos mono, di, en este caso con mono recordamos que no, a partir del di se indica, o sea en este caso de di hierro. Bueno, para comentar un poco sobre otras sales, se habló hasta recién solamente de sales neutras. En este caso, ¿cuál va a ser la clasificación o la caracterización de estas sales? Las sales neutras
Por ejemplo, cuando escribamos las fórmulas o leamos fórmulas de sales, en las sales neutras no vamos a encontrar ni hidrógenos ni hidroxilos en dichas fórmulas. De hecho, revisando los ejemplos anteriores van a notar que no hay en las fórmulas ni hidrógenos ni hidroxilos, por eso son llamadas neutras. Las sales ácidas, al menos es probable que van a contener un hidrógeno en la fórmula de la sal. Y en las básicas, al menos van a contener un hidroxilo en la fórmula de la sal. No todos los ácidos, no todas las bases o hidróxidos pueden formar sales ácidas y sales básicas. Hay requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, un ácido como el ácido fosfórico, donde por lo menos tiene 2 o más hidrógenos, en nuestro caso tiene 3, es probable que este ácido sí forme sales ácidas. ¿Por qué? Porque en las ionizaciones parciales, cuando este ácido en solución acuosa va liberando, ¿sí?, protones, al principio puede quedarse con 2 hidrógenos en su anión y liberar un protón. Y a su vez este anión puede seguir liberando otro protón y quedarse con este anión. De manera que este ácido fosfórico puede formar 2 tipos de sales ácidas y su sal neutra correspondiente. En el caso, veamos los ejemplos. ¿Sí? Vamos a suponer que este ácido se ha combinado con hidróxido de níquel 2 o hidróxido niqueloso. Entonces, vamos a escribir como la sal. El elemento metálico con su número de oxidación 2+, y el anión correspondiente al ácido fosfórico que tiene 2 hidrógenos en su radical anión. Esa sería una sal diácida porque está, ¿sí?, en la fórmula hay 2 hidrógenos. Por otro lado, el níquel, el hidróxido de níquel con el ácido puede formar el fosfato monoácido de níquel y finalmente poder formar su sal neutra. ¿Cómo lo llamaríamos según la IUPAC a esta sal? Bis tetraoxo fosfato 5 de dihidrógeno y níquel. ¿Cómo llamaríamos esta sal de acuerdo a la IUPAC? Tetraoxo fosfato 5 de hidrógeno y níquel. En el caso de sales básicas, al menos los hidróxidos deben tener 2 hidroxilos o más. Es el ejemplo del hidróxido de aluminio, que podría formar 2 tipos de sales básicas, porque en su fórmula quedarían 2 hidroxilos o un hidroxilo. Nótense que si ponen 2 hidroxilos, la carga de este catión va a ser 1 más, porque ha liberado un solo hidroxilo con carga 1 menos. Si el hidroxilo libera 2 hidroxilos, van a ser 2 negativos y es por eso que este catión se va a quedar con 2 positivos. Entonces, ¿cómo escribiríamos la sal básica? Vamos a suponer que este compuesto, o sea el hidróxido de aluminio, se combina con ácido clorhídrico y forman una sal básica. Entonces, un posible catión que puede tener esta sal básica va a ser cloro menos 1. Fíjense en que todo este conjunto tiene una carga más 1. Entonces, se neutralizaría con este menos 1. Si no, lo vemos por separado. El aluminio tiene 3 más, el OH sabemos que tiene 1 menos y el cloro 1 menos. Y multiplicamos. Menos 1 por 1 me da menos 1, menos 1 por 2 me da menos 2. Sumamos esos dos números de oxidaciones hasta ahí y nos da menos 3, más 3, 0.
Otra sal básica que pueden formar es el caso de el aluminio con un grupo hidroxilo y el cloro. Nuevamente acá tenemos cloro 2 menos 1, hidroxilo menos 1, aluminio 3 más. ¿Cómo nos llamaríamos estos compuestos? Mono, en este caso, cloruro de dihidroxialuminio, dicloruro de monohidroxi de aluminio. Y eventualmente llegaríamos a la sal correspondiente neutra. Bueno, queda como una tarea para ustedes investigar y presentar usos de estos compuestos inorgánicos, de todo el grupo de compuestos que hemos estado desarrollando a lo largo de estas diapositivas, qué tipos de usos para qué se emplean, ¿sí? En una industria, por ejemplo, petroquímica, farmacológica, alimenticia, entre otras. Estos a veces pueden ser precursores, pueden ser usados al inicio de determinados procesos, pueden estar en el medio de procesos tecnológicos o pueden ser productos de síntesis en la industria tecnológica. Entonces queda como una tarea para que ustedes investiguen al respecto.